Bien, como les decía, en este tercer video vamos a trabajar lo que se entiende como eh, el sentido amplio o perspectiva crítica. Algunos autores hablan de histórico epocal o epocal, digamos, de la perspectiva del conocimiento científico. Que obviamente parte, digamos, de una crítica al sentido más restringido o el sentido tradicional del conocimiento científico. Acá obviamente juega un rol clave la noción de paradigma, que va a permitir la noción de paradigma tratar de entender el funcionamiento de distintas formas de racionalidad de construcción del conocimiento científico. Es decir, entendiendo que el conocimiento científico no posee una única forma de racionalidad, o mejor dicho, primero que el conocimiento en general puede ser, por ejemplo, un conocimiento que sea metódico, que sea sistemático, que sea empírico, etcétera, pero que no necesariamente cumple todos los requisitos del conocimiento científico. Y en una perspectiva comparada, esto es importante porque permite pensar cómo se articula el problema, digamos, de distintas racionalidades que entran en juego y inclusive que pueden en distintas en épocas históricas ser competitivas unas con otras, o sea, competir unas con otras. Y entonces entender la distinta forma de racionalidad y tratar de establecer diálogo y traducciones entre estas distintas formas de racionalidad es un problema clave a la hora de pensar el problema de cómo arribar a la construcción de un conocimiento científico, ¿no? Y cómo recuperar también un conocimiento científico que no esté sesgado por distintos prejuicios, digamos, de la propia época en la que uno vive, digamos. En un sentido es como yo planteaba en el último video, la idea de situar el punto de vista del observador. Pero acá se trata de situar el punto de vista del observador en el sentido de que la propia construcción del conocimiento científico también está situada históricamente y está situada epocalmente. Por eso se asume como crítica, porque no absolutiza la mirada, un tipo de mirada, digamos, de conocimiento desde un solo lugar. Y acá es importante porque el conocimiento en su relación, digamos, como forma de organización social, es decir, por lo tanto, como forma de producción y de distribución del poder social, el conocimiento científico procede por un conjunto de oposiciones, exclusiones, inclusiones, presencias y ausencias que oculta el propio juego del conocimiento científico, sobre todo en este proceso de demarcar, es decir, qué es el conocimiento de aquello que no es el conocimiento científico. Esta operación, siempre el conocimiento científico está en pugna, digamos, contra otros saberes, digamos, que quieren situarlo, digamos, que quieren situarse a su par. El conocimiento científico hace un proceso, digamos, de depuración, por decirlo de alguna manera, de aquellos saberes que no considera científicos. Lo que nosotros tenemos que entender es que esos saberes que no son considerados científicos por el conocimiento científico o son considerados como conocimientos inferiores, y eso va a pasar después cuando veamos en la racionalidad de las ciencias sociales versus la racionalidad de las ciencias naturales, ese conocimiento no significa, digamos, o sea, esa exclusión y esa oposición es una propia construcción y es una propia organización y distribución del poder social. Esto está muy trabajado, digamos, en la obra de autores como, por ejemplo, Michel Foucault, que yo lo nombré, o, por ejemplo, qué sé yo, hay un historiador muy interesante que trabaja la conquista de América como la idea de la conquista del otro en términos de conocimiento y discurso, de cómo el rol de los lenguajes jugó un rol clave en la conquista del otro y que en última instancia fue una guerra biológica, digamos, de la incapacidad, digamos, biológica, digamos, de los pueblos originarios de poder resistir los virus que traían los pueblos colonizadores, no de la inferioridad histórica absoluta de los pueblos originarios como otra historia nos quiere hacer contar. Es decir, entonces ahí ahí hay una discusión interesante, digamos. ¿Se entiende? No sé si se entiende. Entonces, lo que quiero decir con esto es, si la producción de conocimiento en las ciencias sociales después vamos a ver que produce ese otro como un otro inferior. Pero bueno, ese es un tema que vamos a ver más adelante. En particular, ahora lo que tenemos que ver es que en esta segunda concepción, que es digamos, juega un rol clave la noción de paradigma, y que esta noción de paradigma nos permite comprender cómo operaban diferentes formas de racionalidad. Básicamente este paradigma se sitúa como hay dos grandes paradigmas, un paradigma premoderno y un paradigma moderno.
El moderno obviamente coincide con la mirada estándar de la disciplina científica que describí en el video anterior, y el paradigma premoderno recoge, digamos, todo lo que sería la sabiduría griega. ¿Por qué interesante también? Porque uno puede ver o una completa continuidad, entonces la modernidad aparece como heredera de la sabiduría de Occidente, que es también un discurso del poder, o también ver una ruptura, es decir, cómo hay una discontinuidad en el propio Occidente entre la sabiduría griega antigua y que hereda la cultura cristiana, y una ruptura radical en la modernidad por medio de la revolución científica que instaura otra racionalidad. Bueno, ¿cuál es la característica de este paradigma premoderno que va del siglo VI a.C., o sea, de la época de Pericles, digamos, la República Griega, hasta la... Sí, la ciudad-estado griega, no, República está mal. Desde Pericles, digamos, la época dorada griega, hasta el siglo XV después de Cristo, o sea, el fin del feudalismo, para poner, o el descubrimiento de América, se podría poner como fecha de referencia, digamos, que coincide con la revolución científica. Bueno, las características del conocimiento científico durante esta época eran que era geocéntrico, es decir, que la Tierra se ubicaba en el centro del cosmos. Había un orden, ese cosmos estaba organizado jerárquicamente, digamos, donde la Tierra era el centro, pero al mismo tiempo era un centro corrupto en el sentido metafísico, digamos, en el sentido fuerte, en el sentido de que era el lugar de la corrupción, de los fenómenos cambiantes, de las modificaciones, el lugar del cambio era el lugar de la Tierra, y a medida que más nos alejábamos de la Tierra, la esfera, digamos, celeste, el cosmos, parecía como algo inmodificable, algo eterno y por lo tanto de algo perfecto. Entonces el verdadero conocimiento al mismo tiempo era aquel conocimiento que se dedicaba a lo perfecto, que se dedicaba a buscar la regularidad de la perfección. Y por lo tanto, digamos, la ciencia, la verdadera ciencia era esa ciencia que se dedicaba a buscar y a contemplar esa perfección. Fíjense que dije la palabra contemplar, que tiene que ver con esta idea, digamos, de una ciencia, de un conocimiento contemplativo, porque el verdadero conocimiento se dedicaba a la contemplación de la perfección. En cambio, la experimentación, lo que nosotros podíamos entender como experimentación, era entendida como parte del mundo de lo corruptible y de lo susceptible de cambio, que era el mundo terrenal. E inclusive dentro del mundo terrenal era de aquellas actividades no considerada dignas, porque al mismo tiempo este ordenamiento metafísico, digamos, del conocimiento, o este ordenamiento de las formas del conocimiento, digamos, tenía un correlato, o al mismo tiempo era un índice y un factor de una organización social donde había esclavismo. Entonces eran los señores, los amos, los dueños de los esclavos, los que se dedicaban a la contemplación, a la poesía, al arte, digamos, y a las actividades superiores, y los esclavos eran los que se dedicaban a las actividades manuales. Entonces fíjense que esa oposición entre lo manual y lo intelectual, que sin embargo sigue presente en nuestra sociedad, la modernidad la modifica porque incluye la experimentación dentro del conocimiento científico. Eso fue uno de los grandes cambios de la modernidad que después vamos a ver. Entonces, había un orden jerárquico del cosmos, un orden teleológico, es decir, donde había un sentido del cosmos que se dirigía hacia una finalidad. Había un espacio que era finito y cerrado, digamos, ¿no? Que estaba clausurado en el orden del cosmos, era un orden perfecto en su exterioridad, pero era que al mismo tiempo cerrado, no un universo infinito y en expansión como nuestra forma de pensamiento del universo, nuestra teoría del universo. El logos, o sea, la racionalidad, no incluía, digamos, la técnica y lo empírico, o no se reducían a la técnica y lo empírico. No había una racionalidad, digamos, el saber no estaba puesto en función del hacer. Esto también la modernidad también lo ridiculizó, ¿no? Como esos sabios, digamos, que no son prácticos, y ese prejuicio todavía, un prejuicio moderno que persiste, ¿no? Y esta idea, digamos, el conocimiento empírico no aparecía
aparecía como una forma de conocimiento, pero no era un conocimiento no era superior. Fíjense que la otra concepción, lo empírico, la contrastación, aparece como el tribunal último donde la razón se tiene que compulsar. En cambio acá en esta modalidad no. ¿Qué más? A estas nociones, digamos, de la oposición entre episteme, que era el conocimiento que era un conocimiento fundamentado, un conocimiento reflexivo, sistemático, que busca la verdad y es antidogmático y por lo tanto es crítico, a eso representaba la episteme entendida como el saber, la sabiduría, se le oponía a la doxa como la mera opinión, ¿no? Era un saber no fundamentado, semi-espontáneo, sistemático, verosímil, o sea que podía, digamos, tener verosimilitud, podía aparentar verdad, pero finalmente era crítico y era falso, digamos, ¿no? A esto se agrega en la Edad Media la idea, digamos, del dogma de la fe como representante de esa razón cósmica, ¿no? O esa razón, o ese ordenamiento último del mundo que representaba el orden divino, en el cual, digamos, ese motor inmóvil que era el que le daba finalmente fundamento a todo el cosmos, es ubicado, digamos, es reemplazado por la idea de Dios, digamos, ¿no? En un sentido, digamos, se podría decir de manera muy simplificada que el cristianismo lo que hace es, en un sentido, popularizar la filosofía aristotélica, digamos, ¿no? No voy a decir mucho más que eso, pero sí, digamos, eso es una vulgarización, una simplificación, pero sí es relevante en el sentido de que representaba un orden cerrado, un orden finito y un orden jerárquicamente constituido con la idea de Dios. Bueno, eso desde el punto de vista del contenido y de la forma es muy similar a la idea antigua, digamos, de conocimiento, digamos, de valorización o de evaluación del cosmos, digamos, ¿no? El paradigma moderno, digamos, que se produce a partir de la revolución científica, que plantea una secularización y una ruptura de la iglesia y del Estado, una ruptura de la religión y la ciencia, aspira o tiene como un ideal regulativo la idea de una racionalidad plena, ¿no? El mundo posee un orden, que es un orden racional y matemático. La naturaleza está inscripta en caracteres matemáticos, como lo plantea Galileo. Galileo dice, bueno, en realidad el lenguaje divino es un lenguaje matemático que construyó la naturaleza matemáticamente para que nosotros podamos conectarnos por medio de la sabiduría, de la ciencia, a esa naturaleza que está ordenada matemáticamente. Por lo cual hay un a priori matemático, o sea, hay una idea de que lo matemático, fíjense que ahí recupera cierta cosa platonista, digamos, de la idea de las matemáticas como una sabiduría superior, pero ya acá las matemáticas están instrumentalizadas como una forma de dirigirse a la observación de la realidad. Y aquello, y la observación que puede captar, digamos, lo matemático que está en la naturaleza, es la verdadera ciencia, digamos, ¿no? Descubrir las leyes, las regularidades matemáticas que gobiernan el mundo de lo natural. Y en ese sentido, la matemática también funciona como una especie de precomprensión, o sea, es decir, las matemáticas me permiten, son la herramienta, la condición de posibilidad con la cual yo me aproximo a mirar la realidad, ¿no? Es decir, la ciencia necesita de las matemáticas para la observación de ese mundo. Por otro lado, otra característica de este paradigma es la confianza absoluta en el poder de la razón, ¿no? Y la distinción del conocimiento teórico y del conocimiento práctico, la búsqueda de un conocimiento universal y necesario, y al mismo tiempo ya en la modernidad burguesa, siglo XVIII, el acompañamiento de una ética universal, o sea, decir, hay un libro famoso de Spinoza que es un sabio, un filósofo, pero al mismo tiempo que tuvo trabajo, digamos, en ciencia, en óptica sobre todo, que dice una ética fundamentada de un punto de vista fundamentada de un punto de vista geométrico, ¿no? Esta idea, digamos, de que
de que la racionalidad matemática podía servir, digamos, no solamente para obtener verdades acerca del cosmos o del mundo natural, sino también para obtener verdades acerca del mundo moral. O sea, todo el siglo XVIII fue una aplicación sistemática de la racionalidad al campo de la moral. Por eso también, digamos, se transformó en la ilustración se transforma en una ilustración política. La ilustración se vuelve científico, es una ilustración científica, pero también es una ilustración moral que trata de sacar del campo de la moral, desplazar del terreno de lo moral y de lo social aquellos resabios místicos medievales. Por ejemplo, la idea de que la soberanía residía en el rey por una razón divina. Fíjense que la justificación de la monarquía es una justificación religiosa, y la modernidad lo que va a impugnar es que esa idea, como una idea irracional, producto, digamos, de que no había forma de ponerse de acuerdo de cuál es el sentido, digamos, de esa esencia religiosa, de esa sustancia religiosa de Dios. Y si era el Dios de los musulmanes, si era el Dios de los cristianos, si era el Dios de los protestantes o el Dios de los católicos, y de qué tipo de católico, de qué tipo de protestante, etc. Entonces no había forma de ponerse de acuerdo en la racionalidad, digamos, y al mismo tiempo aparecía como eso, como una justificación del orden de las cosas, del orden de lo político. Entonces la moral también se vuelve sujeta a crítica, digamos, de la razón. Y asociado con esto es que la naturaleza se convierte en un objeto, ¿no? Un objeto que se puede manipular, que se puede controlar, que se puede calcular y que en última instancia se puede dominar por medio de la tecnología. Ese problema, eso es una herencia, digamos, de la modernidad, que obviamente tiene un montón de implicancias, digamos, podemos discutirla después en el encuentro, digamos, en el encuentro sincrónico, ¿no? Y por último, reproduciendo, digamos, ahora, viendo desde el punto de vista, digamos, de este paradigma moderno, cómo el hombre, digamos, aparece en este lugar de sujeto de conocimiento que produce, digamos, que puede observar de manera aséptica un objeto de conocimiento, pero al mismo tiempo que por medio de la técnica lo domina ese objeto de conocimiento en tanto naturaleza. O sea, lo que he observado y experimentado en el terreno de la ciencia es dominado y sometido en el terreno de la tecnología, digamos, ¿no? Hay como un paralelismo que no hay que perder de vista en esta concepción de la relación del hombre con, digamos, del sujeto de conocimiento en relación a su objeto, y del sujeto, digamos, de la producción tecnológica en relación a su objeto de dominio, que es la naturaleza. Bueno, y ya para terminar, porque se me está haciendo demasiado largo, podríamos decir algunas breves palabras sobre un tercer mirada que hay sobre la disciplina, que sería un paradigma tardomoderno o posmoderno, ¿no? O sea, decir, estos tres sentidos, o sea, tanto el paradigma premoderno, como el moderno, como el posmoderno o el tardomoderno, están dentro, digamos, de esta segunda gran concepción, que es la mirada amplia de la ciencia, no normativa, no estándar, no que busca decir cómo la ciencia debería ser y por lo tanto prescribe un conjunto de normas, que algunas pueden describir prácticas, pero algunas son prescriptivas, sino que trata de, este segundo sentido amplio, trata de analizar históricamente el desarrollo de la ciencia y tratar de ver de cómo se han ido construyendo esos sentidos de racionalidad, esas metodologías, cómo esa metodología en última instancia está al servicio de estos sentidos de racionalidad y está explicada por estos sentidos de racionalidad. O sea, la idea de una metodología matemática o lógica no se puede comprender si no es entendiendo, digamos, sobre qué concepción se parte acerca del objeto de estudio, de la naturaleza del objeto de estudio y la naturaleza del conocimiento con la que se tiene que aproximar ese objeto de estudio. Digamos, si no, no se entiende el método, digamos. O sea, no es que el método está por delante. Acá lo que estamos problematizando es cuáles son las premisas sobre las cuales se puede articular un método. Siendo la matemática o la lógica, digamos, la formulación de generalizaciones altamente formalizadas, una de las características centrales, digamos, de la ciencia contemporánea. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los supuestos que articulan esa característica? Bueno, por último, entonces, como les decía, está esta idea
de que en esta tercera posición, digamos, ¿no? Este paradigma tardomoderno posmoderno, ya se entiende que el sentido aparece, la racionalidad misma aparece como una multiplicidad de racionalidades que compiten, digamos, y que no son reducibles unas a las otras. Es decir, hay racionalidades que operan, por ejemplo, y diferentes elementos que operan en diferentes planos, digamos, ¿no? Hay una fragmentación del sentido. Lo emocional, por ejemplo, últimamente ha tenido una gran relevancia en toda la disciplina. ¿Por qué? Porque se le ha permitido entender que lo emocional justamente es parte de la construcción del sentido, ¿no? Entonces las verdades son tomadas como contingentes y provisorias, es decir, como históricamente constituida. Hay una idea de la verdad como algo más débil y cierto relativismo cognitivo en el sentido, digamos, de que hay diferentes verdades que pueden competir unas con otras y que es difícil establecer de manera anticipada y única cuál de esas verdades se está por encima de las demás. Y por último, hay una crítica y un rechazo a los ideales éticos y el progreso de la modernidad. Vivimos, digamos, bueno, hoy está más fuerte que nunca eso, digamos, en sociedades que han colapsado, que la modernidad, la ecología, o sea, ha mostrado los límites, digamos, de nuestra relación con la naturaleza como dominio, donde ya nuestro dominio se nos vuelve contra nosotros. Entonces, bueno, ahí hay unos problemas interesantes, digamos, que después vamos a trabajar un poquito mejor, o me voy a referir en mejor detalle más adelante en otros videos. Y por último, un cuestionamiento a la ciencia del cientificismo, al no considerar la investigación científica como un fin en sí mismo, sino que algo debe ser algo que debe ser ponderado en relación a su impacto social, digamos, ¿no? O sea, cuál es el impacto social, no una finalidad en sí mismo, y además un impacto social en el sentido amplio de lo social, lo socioambiental, digamos, ¿no? No todo lo que, no todo lo que podamos hacer significa que no todo lo que podamos hacer significa que lo debamos hacer, ¿no? Ahí aparecen diferentes problematizaciones acerca de la práctica científica, ¿no? Y por último, lo que yo decía antes, digamos, este reconocimiento de que hay otra forma de racionalidad, digamos, que son formas que operan, digamos, que son operativas, que permiten organizar el mundo y organizar la vida en el mundo, y que porque sean distintas, digamos, a la racionalidad occidental, no significa que sean inferiores, ¿no? Como formas de racionalidad de los pueblos originarios, o distintas formas de racionalidad que son formas de articular relaciones en el mundo, que no necesariamente significa que sean inferiores a la forma de organización moderna y occidental. Bueno, con esto ya cierro este último video y me quedarían algunas cosas más sobre esto que lo voy a plantear en otro video para no hacerlo tan extenso.